Bendición y muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Naaman Ministry Salvation. Y bueno, habíamos hecho un pequeño impasse. Esto para dar inicio a un nuevo estudio, siempre aplicando la metodología que hemos estado estudiando en las últimas semanas. Recuerda, 4 pasos sencillos para compartir la palabra. Bueno, el más importante no lo podemos dejar por fuera, ¿verdad? Que es disponer todo en las manos del Señor siempre que vamos a estudiar su palabra, que vamos a compartir el pan de vida, que vamos a estar en presencia del Espíritu recibiendo discernimiento, revelación y sabiduría. Ese es el primero y el más importante. Ahora bien, los 4 de estudio. Ahora sí, discúlpeme. El primero, rescatar personajes del texto que estamos compartiendo. Recuerde que el texto siempre se comparte en contexto, o sea, la generalidad de lo que estamos leyendo y texto antes y después de esa misma lectura, para ubicarnos en tiempo, lugar, espacio, personajes, como le decía al principio, y principalmente en los imperativos. Ese nos lleva al segundo punto. Tenemos personajes, uno, o sea, las personas que aparecen ahí en el texto que estamos estudiando. Luego los lugares a los que refiere la escritura en ese pasaje. También es importante las palabras destacadas o aquellas que más se repiten, que más constantemente aparecen y nos revelan algo que nos quiere decir el Espíritu. Y por último, pero no menos importante, los imperativos, los verbos que demandan acción. Es a lo que nos invita el Señor. De todas maneras, siempre tenemos que tenerlo presente. Bueno, damos inicio en este momento, y si el Señor así lo permite, por el tiempo necesario y que Él disponga, a un estudio de las cartas del apóstol Pablo. Nos gustó particularmente dar inicio con la primera carta del apóstol Pablo a su siervo Timoteo. Damos lectura a los 3 primeros versos. Vamos a tratar de ir en un paso a paso, aprovechar el tiempo que el Señor nos da, tanto en este pequeño espacio por medio del video, y allá en su casa usted también disfrutando del estudio una y otra vez. Palabra enfrente, palabra por delante, palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, así como el Señor lo dispone. Una y otra vez repasarlo para aclarar todo lo que el Espíritu nos quiere revelar. ¿Hay alguna duda? Compártala con nosotros, eso nos ayuda a crecer. Siempre vamos a compartir por medio de la Escritura. Acá en Naaman no hay nadie que lo sepa todo. Necesitamos crecer también. Dice el texto, entonces, recuérdelo, vamos a estar, si así el Señor lo permite, durante varias semanas en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Damos lectura a los 3 primeros versos únicamente. Sabemos en casa que usted va a hacer un repaso anterior y también posterior a este texto para empaparse del contexto de la relación. Bendiciones. Siempre leemos encomendándonos a nuestro Padre Celestial. Le damos gracias porque nos permite compartir su palabra. Dice la Escritura: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Vamos a rescatar algunas cosas muy importantes. Bueno, primero, la estrecha comunicación por medio de carta, algo necesario. Desde luego, estábamos hablando en otro tiempo. La comunicación era o personal, o utilizando este medio, o un mensajero. Bien, la estrechez de la Escritura permite una relación de abrazo de una persona a otra directamente. Pablo habla a su hijo en la fe, Timoteo, así le llama, lo acabamos de leer. Pablo tiene un propósito para con él, pero la palabra de Dios tiene un propósito para con ambos y en una relación de formación para con muchos. Y eso nos lo va a enseñar la Escritura. Ok, punto por punto. Entonces, personajes los podemos ir anotando. Usted ahí en casa puede tomar ese tiempo especial y comenzar a compartir. Cada vez que estudie un texto, rescate estas cosas, le va a ayudar para que se oriente de una mejor manera. Eso es lo que hace con nosotros. Nos permite crecer apegados a la verdad bíblica.
sin necesidad de hacer una relación de textos históricos y tal vez algunos otros que puedan influenciar de manera incorrecta lo que la palabra nos está revelando. ¿De acuerdo? Damos lectura ahora verso por verso, tal vez palabra por palabra. Póngalo en práctica. Usted dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Cuando nosotros compartimos el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, inclúyase Antiguo y Nuevo Testamento, pero especialmente cuando compartimos obras de Jesucristo, nosotros somos también llamados a atender. Es el propósito del Señor. Él nos enseña de una manera diferente a lo que hacían escribas y fariseos. Él nos muestra la verdad y nos pide aplicación de la misma. Pero en atención al llamado que Él nos hace por amor, recibimos gracia y misericordia, perdón de pecados y el propósito de elección para continuar sobre el camino de la verdad, andando a los pies del Señor, caminando de su mano, esa que nos sostiene como diestra de poder, dice la Escritura, y nosotros hacemos en ese aspecto nuestra la palabra, conociendo que no solo llamó a Pablo, sino que también el Señor tiene un llamado especial y particular con nosotros. Esta parte primera de la carta de Pablo a Timoteo, hasta lo que comprende el verso 20, o sea, el primer capítulo completo, nos va a revelar esa disposición de amor, esa atención que tiene el Señor para con nosotros. Pero vamos en un paso a paso. Dice entonces el verso 2, a Timoteo, o sea, Pablo primero le dice a Timoteo que él ha sido llamado por el Señor, que el Señor ha puesto su mirada en él y tiene un propósito especial. Ahora Pablo le dice a Timoteo que se dirige particularmente a él en una estrecha comunicación, verdadero hijo en la fe, verdadero hijo en la fe. Fortalece Pablo ese espíritu de Timoteo de trabajar en la obra. Verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Este es un particular saludo, muchísimas veces lo va a encontrar usted en las cartas de Pablo, y tiene una relación propiamente temporal, o sea, de allá en el momento en donde se dirigía. Posteriormente vamos a comprender esta parte, lo vamos a hacer por la Escritura, en una apertura de las cartas, las que iban a las iglesias. Estas son personales. Pero hoy, y eso el Espíritu lo había revelado, se iban a compartir también. Y había conocimiento de esto. Era necesario que la letra se conociera. Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Jesucristo, Señor nuestro. Un constante llamado al conocimiento de la verdad, pero particularmente a la deidad del poder, de la gloria y majestad. A la presencia de Jesucristo como representante de Dios en la tierra, a ese momento de gloria que pudimos compartir y que ahora Pablo transmite a Timoteo, aunque no fuese testigo presencial del hecho. Pero Pablo, sabemos el particular en el llamado de Jesucristo para con él, tampoco caminó con Jesús en el orden de los discípulos o de los apóstoles propiamente. Por eso Pablo después dice: y yo el último de los llamados, haciendo referencia a esto. Dice el verso 3, entonces, como te rogué, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Hay un mandato, hay obediencia, pero particularmente prestemos atención a la parte B de este verso 3 para ir cerrando nuestro estudio. Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Veamos entonces la autoridad que Pablo delega en Timoteo. Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Quiere decir entonces que se habían levantado falsos maestros. Quiere decir que había una falsa enseñanza. Y pasa ahora, ¿cierto? Es a lo que debemos estar atentos y hacer esta carta un particular llamado de atención para nosotros, para que nosotros prestemos atención a que en todos los tiempos, pero particularmente más bien ahora, y no precisamente en este momento, hay muchísima falsa doctrina. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso lo necesario de estudiar palabra a palabra, verso a verso, que la Escritura vaya haciendo en nosotros esa función de semilla que crece, que fructifica,
que habiendo florecido da buen fruto de árbol que es plantado junto a las riberas. Pensemos siempre en esto, estamos ahí junto a la fuente que emana la vida y debemos llevar ese buen fruto. ¿En el orden de qué? Que mandemos, porque tenemos autoridad también a aquellos que tienen falsa doctrina. No es de contienda, no es de pleito, no, ese es un mandamiento de intervenir. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, pues escudriñando bien la palabra, pidiendo sabiduría a lo alto, esperando que el Espíritu revele verdad y pudiendo compartir en cumplimiento de la gran comisión de vida para llevar el mensaje del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, el único Evangelio, a todo aquel que al igual que nosotros lo necesita. Que el Señor le bendiga siempre, le guarde y le acompañe. Gracias por compartir, gracias por estar con nosotros y esperemos continuar de la mano siempre del Señor. Bendición.